Hola, muy buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Sergio Centenaro te saluda. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Estamos junto a Ronnie Fuchs, estamos haciendo la mañana con Fundamento Criollo. Y la vigencia del pensamiento de Arturo Jauretche nos convoca en esta mañana, Diego. Sí, así es. Bueno, tanto para decir, así que me dispongo, mirá, estoy empezando el matecito, ni un mate tomé todavía, así que me dispongo como quien va a ver algún evento, un partido, por ejemplo ayer Argentina. ¿Viste el partido? Sé si tutearte, si te puedo tutear. Sí, por supuesto. Bueno, gracias. ¿Viste ayer el partido de Argentina? Sí. Nos hicieron dormir tarde ayer, ¿eh? Bastante tarde, estamos todos medio dormidos los que madrugamos. Claro. Bueno, pero alegres estamos, alegres. El pueblo alegre, eso es lo más importante. Seguro. Diego, ahora sí, el pensamiento de Arturo Jauretche se está perdiendo, obviamente no en los circuitos donde se lo estudia, naturalmente, no estoy haciendo esa pregunta. Se está perdiendo el pensamiento de Jauretche en anillos más amplios de la sociedad de la Argentina politizada. También está la Argentina que no quiere hacer nada con la política, pero por lo menos la Argentina politizada. ¿Le estás soltando la mano a Arturo Jauretche o te resistís a esa idea? Mirá, la verdad, muy buena pregunta. Creo que no, pero no tanto por Arturo Jauretche como pensador, como figura, sino porque el pensamiento de Arturo Jauretche sigue vigente, porque desgraciadamente los problemas o las problemáticas que abordaba Arturo Jauretche, salvo cambiando el contexto y ciertas particularidades, siguen siendo las mismas. Entonces, Jauretche hablaba que somos una semicolonia y explicaba los mecanismos económicos y además, principalmente, los mecanismos culturales. Y por desgracia, esos problemas siguen siendo los mismos. O sea que en ese sentido, el pensamiento de Jauretche sigue vigente. Respondiendo a tu pregunta, sí creo que muchos en el ámbito político tendrían que leer un poco más a Jauretche. En eso coincido con vos. Pero como desgraciadamente los problemas son los mismos, el pensamiento de Arturo Jauretche por eso tiene tanta vigencia aún hoy en día. Por supuesto que pregonamos por la vigencia del pensamiento y todo lo que nos ha dejado Arturo Jauretche. Pero situándonos en los tiempos de Arturo Jauretche, cuando estaba escribiendo, cuando estaba en su vida activa en lo político y también literario, con la presencia de Perón, ¿qué tanta vigencia tenía Jauretche en el entorno de Perón? ¿Era consultado, era cercano al general? Antes que Perón sea presidente, sí. De hecho, se juntaban a desayunar con el general Perón varias veces a las semanas, charlaban de política, lo asesoraba. Ya Perón presidente no tanto, porque estaba más cercano a Mercante, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se rodeó de los hombres de Forja, ¿no? Aquella agrupación de la década del 30 radical, del cual Jauretche es uno de sus fundadores y principales referentes. Pero después, hacia el final del gobierno de Perón, Jauretche estaba como distanciado. Por supuesto, Jauretche era crítico, pero crítico en términos positivos, no era anti-gobierno peronista, al contrario. De hecho, estando distanciado, ya no era más funcionario. Él fue presidente del Banco Provincia, Jauretche, con Mercante gobernador y Perón presidente, pero ya estando alejado del gobierno y un poco alejado de Perón, cuando derrocan al peronismo en el 55, Jauretche fue uno de los primeros en salir a defender lo que él consideraba 10 años de gobierno popular y bueno, y al poquito tiempo se tuvo que exiliar al Uruguay, digamos. Esa era, por resumirte, ¿no? La relación, pero antes de Perón ser presidente, de hecho, el peronismo toma muchas ideas centrales de Forja, ¿no? Claro. Estas tres banderas del peronismo, ¿no? Soberanía política, independencia económica y justicia social, son conceptos centrales de Forja, preperonistas, digamos. Claro.
Claro, y ayúdame a mencionar cuál era esta legión de pensadores que acompañaban a Jaureche en esa procedencia de Forja. Estaba Arturo Jaureche y ¿quiénes más? Porque son muchos. Bueno, sí, son muchos, yo te nombro los más importantes, digamos. Bueno, uno de los centrales era Scalabrini Ortiz, que podemos decir un poco que era la cabeza ideológica de Forja, si bien Raúl Scalabrini Ortiz no formó al principio, no estaba afiliado a Forja, no era parte orgánica de Forja, porque para formar parte de Forja, al principio, ¿no? Forja se funda en el año 35 y dura hasta el 45, el 17 de octubre, cuando nace el peronismo, pero para formar parte de Forja había que estar afiliado a la Unión Cívica Radical. No, también para contextualizar y que no se malinterprete, porque por desgracia muchos hoy, y con razón, ¿no?, relacionan el radicalismo, no sé, con De la Rúa o con Lustó. Estamos hablando de un radicalismo irigoyenista, ¿no? Claro. Antes de que exista el peronismo. Claro. Entonces, Scalabrini Ortiz no estaba afiliado a la Unión Cívica Radical, porque ya un adelantado a su tiempo, él decía la Unión Cívica Radical ya murió. Se murió Irigoyen, ya murió la Unión Cívica Radical, pero formaba parte activa de las ideas centrales de Forja. Y luego sí, cuando Forja se va de la Unión Cívica Radical, ahí Scalabrini Ortiz se afilia a Forja. Después a Homero Mansi, Sí. Homero Manzione, ¿no? El gran, uno de los grandes poetas del tango, tal vez mucha gente no conoce, un gran militante político, un gran intelectual, que Jaureche después decía, medio bromeando, lo perdimos en la noche, ¿no?, que se fue para el tango, pero Homero Mansi es una de las figuras centrales de Forja. De hecho, fue Homero Mansi, y esto lo dice el propio Jaureche, quien lo hace irigoyenista, lo hace radical irigoyenista. Homero Mansi era un militante radical, activo, y Jaureche todavía no estaba cercano a esta cuestión, y fue Homero Mansi quien lo trajo. Digamos, eso, pero Scalabrini, me gusta detenerme en Scalabrini y Jaureche como figuras centrales. Después hay un montón, ¿no?, de militantes, por supuesto, pero Jaureche y Scalabrini es como que Scalabrini era la cabeza más de las ideas, y Jaureche era en ese momento un hombre muy político, ¿no?, de militar y llevar adelante y tratar de armar en un contexto muy complicado de la historia argentina, que es la década infame, ¿no? Claro. Claro, y Diego, te voy a llevar a un atolladero, que seguramente una pregunta que no tiene respuesta, y si la tiene, es pasible de interpretaciones, ¿no? Pero claro, como cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿cuándo volveremos a tener un Diego Armando Maradona? O ahora cerca del retiro de Lionel Messi, llevándolo al fútbol un ratito, ¿no? ¿Cuándo volveremos a tener un Leo Messi? No se sabe cuándo volverás una estrella de esa naturaleza. Ahora, no pinta quien quiere, sino quien sabe pintar, decía el Martín Fierro, y uno se pregunta, ¿existen hoy, y no los estamos viendo, los Arturo Jaureche, los Raúl Scalabrini Ortiz, que están dando esta pelea, y no los estamos viendo, o hoy el pensamiento nacional se tiene que forjar de otra manera y pasa por otro lado, y no por estos nombres tan rutilantes, ¿no?, que nos ha dejado la historia del peronismo, la historia argentina? ¿Cómo revisamos esta historia presente que tenemos? ¿Tenemos buenos jugadores hoy? Mira, una cosa son las figuras públicas que uno puede, que son reconocibles para la sociedad en general, y otra cosa son cientos de hombres y mujeres que militan a lo largo y ancho de todo el país estas ideas, y no solo ideas, sino en la cuestión práctica. No sabría responderte, como dijiste al principio, no sé si tiene una pregunta, decir sí existe este o esta. Lo que sí, el pensamiento nacional y lo que militaba Jaureche, Scalabrini y todos los pensadores nacionales, parten de la propia realidad circunstanciada. O sea, no son teóricos académicos que tratan de implementar y analizar la realidad desde esa teoría, sino que, y esto es el gran aporte de Jaureche, ¿no?, partido de la propia realidad. Entonces, hay muchísimos compañeros que parten de su propia realidad y piensan el mundo, su mundo, en función de sus propios intereses. Y ahí tenemos a Jaureche. Después el aporte que hizo Jaureche fue realmente descomunal, porque Jaureche, ¿qué hace? Nos enseña
nos da un modo de pensar la realidad. ¿No? La colonización cultural en Argentina, la colonización pedagógica es muy, muy grande. Entonces, los grandes académicos, los que tienen mucho estudio en términos institucionales, no ven la realidad tal cual es. Entonces, Jauretche es como que ese es el gran aporte, entre muchos, ¿no? Pero uno de los grandes aportes es ese, es pensar la realidad a partir de la propia realidad circunstanciada. Entonces, yo creo que sí, hay muchísimos hombres y mujeres que trabajan, piensan la realidad en ese sentido y por supuesto militan en ese sentido. Ahora, una figura trascendente como Jauretche, el tiempo lo dirá. Ahí coincido con vos, no sé si tiene respuesta con nombre y apellido la pregunta. Mira, yo estoy... No, por supuesto que no. Por supuesto, la respuesta es no salió un autor de Jauretche. Insisto que son interpretaciones. Alguien puede estar escuchando en casa y decir, sí, tenés a fulano, a mengano. Ahora, claro. A mí me viene a la cabeza Víctor Hugo Morales. Fíjate, me refiero a la espada, lo que significa como espada de discusión del pensamiento argentino de todos los días. Creo que sí está haciendo un trabajo que puede llegar a ser en el futuro, ¿no? Tuvo mucha exposición y con esa exposición lo puso a disposición del pensamiento nacional y bueno, de una discusión contra los poderes reales en la Argentina. A quienes les gustará más, a quienes les gustará menos. Otro que me gusta mucho, que lamentablemente se dedicó al deporte y no como Rafael, es Marcelo, ¿no? Marcelo Bielsa, que no le tiene miedo a nadie, ¿no? Se me ocurre tipos distintos que sienten que tienen el compromiso y pudiendo callarse la boca. Víctor Hugo podría callarse la boca y juntarla con pala, y no lo hacen, se plantan. Yo veo a Víctor Hugo y veo a Enrique Santos Discépolo, veo a Marcelo Bielsa y veo a un compañero peronista que no se va a callar en la mesa de discusión donde están hablando y empiezan a pegarle al general. No se va a callar y no se calla. Esos pequeños datos, ¿no? Me marcan a mí que hay gente allí que, pudiendo quedarse en su casa tranquilos, están dando el mensaje. Bueno, los académicos también, por supuesto, ¿no? Me refería a nombres que por ahí uno escucha mucho. Creo que los hay. Te paso la pelota. Sí hay. Sí, discúlpame. No, te paso la pelota, digo. Estoy futbolero. No, sí. Por eso yo te decía hace un ratito, hay muchos hombres y mujeres que están en la misma línea y que por supuesto ponen el cuerpo y su historia y todo, como decís vos, podrían quedarse en la casa disfrutando de su vida, sin embargo dan la pelea. De esos hay, gracias a Dios hay y va a seguir habiendo. También hay una figura de lo que innovó Jauretche. Claro. O sea, todos estos que me nombraste vos, si querés, siguen una línea y defienden ciertos intereses que, aclaro, son los intereses del pueblo, ¿no? Pero yo lo que decía, digamos, la salvedad es que el aporte de Jauretche y la novedad del pensamiento de Jauretche continúa hasta el día de hoy en varios hombres y mujeres. No sé si hay una figura tan relevante en ese sentido. No. Me refiero al aporte, pero sí, por supuesto que ahí coincido con vos. Hay Bielsa, bueno, el caso de Bielsa es muy claro, digamos. Sí. Hay que decir en una conferencia de prensa en Estados Unidos, pero estamos acá en Estados Unidos, ¿no? donde supuestamente la seguridad y la libertad y la mar en coche no tenían que decirle. Pero claro, volviendo los pasos hacia... Aparte, perdona que te interrumpa, ¿no? Sí. Pero este ejemplo que das vos, algo como para hacer un paralelismo con Jauretche, digamos, utilizar el sentido común, es decir, partir de la propia realidad. Cuando a Bielsa le preguntan si tiene miedo porque sancionen a los jugadores que se metieron, y Bielsa lo mira y le dice, pero al revés, o sea, y es esto que decís vos, la organización es la responsable, no los jugadores que fueron a defender a su familia. Y vos fíjate que Bielsa decir esto, que es una obviedad, pone sobre la mesa la verdadera discusión, o sea, y esta manipulación mediática que se hace. Terminamos cayéndole a los jugadores a ver si está bien o mal que se metan a defender a su familia, cuestión que es una locura, porque si pensamos del sentido común, es una obviedad lo que dice Bielsa. Claro. Entonces, esto que dice Bielsa es importantísimo, ¿no? Para dejar en claro y expuesto
esta manipulación que se intenta hacer muchas veces desde los medios. Podríamos decir que fue jaurechiano, ¿no? Es muy jaurechiano, Bielsa, es verdad. Diego, no quiero dejar transcurrir la entrevista sin antes atar algunos cabos y que me recomiendes textos de Jauretche. Decime, mira, léete esto cuando querés entender tal cosa. Léete tal cosa para, no sé, 2 textos, como para poder también transmitirle a los oyentes y reavivar ese fuego. Decir, che, pero ¿por qué no tengo en PDF tal título de Jauretche? Voy a buscarlo y compartirlo entre compañeros, decir, bueno, vamos a leerlo y lo analizamos después. Bueno, eso se hacía mucho antes, ¿no? Eso cada vez se fue perdiendo más y es algo que hay que recuperar. Mirá, hay, por supuesto, hay varios. Uno que te podría decir que es un libro cortito, además, muy sencillo de leer, porque calcula que Jauretche no escribía para los académicos. Entonces, no era un intelectual de biblioteca que escribía para sus propios colegas y que le digan, che, qué bueno que sos. Él escribía realmente para transformar la realidad. Uno de los libros que siempre recomiendo es Política Nacional y Revisionismo Histórico, donde Jauretche es un libro muy, muy cortito, deja muy en claro, ¿no?, la función de la historia y hace su aporte a la definición de historia y por qué es tan importante estudiar historia, ¿no? Ahí, por decírtelo, por sintetizártelo en tiempos de radio, no, Jauretche nos dice algo básico: la historia no son los hechos del pasado, la historia es la política del pasado, son los procesos políticos del pasado que nos llevaron a donde estamos hoy. Es decir, la historia sirve para tener una conciencia, la historia verdadera, para tener una conciencia histórica nacional, comprender nuestro presente, pero principalmente para poder construir un futuro. O sea, la historia sirve para construir futuro. Si no, no sirve para nada. Esa es la función de la historia. Y explica, describe y analiza en Argentina qué es lo que sucedió. No es que ganó una escuela historiográfica, en este caso la encabezada por Bartolomé Mitre, y se contó una historia de los vencedores de Caseros. No es tan lineal. Acá hay toda una superestructura cultural que avala esa falsificación de la historia, pero ¿para qué? Para poder justificar lo que se hace en el presente. El libre comercio y la entrega de los recursos de nuestro país, etcétera, etcétera. Entonces, el aporte que hizo ahí Jauretche en esta análisis y lectura de lo que es la historia, me parece que es un libro que sirve muchísimo. Y después otro que también, que además es muy entretenido de leer, que es el Manual de Sonceras, donde nos cuenta, ¿no?, estas verdades que nos enseñan desde chicos, que en realidad de verdades no tienen nada, y que nosotros, desde la institución educativa, desde muy pequeños, nos instalan esas verdades y nos hacen pensar la realidad en contra de nuestros propios intereses. Siempre recomiendo esos libros, pero bueno, después también tenés Los Profetas de Oro de la Yapa, donde explica y analiza lo que es la colonización pedagógica, cuestión central, ¿no? Y hoy se ve muchísimo. Casi si tendría que recomendarte alguno de sus libros, te recomendaría eso. Pero por supuesto siempre esperando, ¿no?, toda la obra de Jauretche. Y hasta donde sabes, Diego, que las editoriales están sacando de manera nueva, con modelo 2024, digamos, publicaciones de Jauretche, o ya han quedado ediciones antiguas. No sé específicamente el 2024, pero sí se consiguen, los libros de Jauretche se consiguen en casi cualquier librería. Políticas son libros que se consiguen. Me encanta. Aparte es un autor del pensamiento nacional, es uno de los autores más leídos. Claro, claro. Me quedé con esa frase de Jauretche, que dijo que cuando hablamos del pasado no hablamos del pasado llanamente, sino de la política del pasado. Me encantó, es así, tal cual. Claro, porque muchas veces, y eso es lo que hace, ¿no?, la superestructura cultural, y sí, hasta el día de hoy eso, ¿no? Muchas veces lo que se hace se fragmenta la historia y se cuenta la historia de pedacitos. Entonces, contamos los hechos del pasado, los describimos y nos quedamos ahí. Y en realidad eso sirve para comprender cómo llegamos a nuestra realidad hoy.
no simplemente. Entonces eso es un aporte fundamental de Jauretche. Por eso Y por supuesto, digamos, y soy reiterativo en este sentido, y esto como dice Norberto Galazo, ¿no? Discípulo de Jauretche y su principal biógrafo, la historia sirve para construir futuro, si no la historia no sirve para nada. Tal cual, tal cual. Estaba pensando, Diego, cuánto sería útil, ¿no? Que volvamos al pensamiento de don Arturo Jauretche. Hace poco tuvimos la posibilidad, Ronnie, de hablar con el sobrino, ¿no? Y nos contaba otro costado de la vida de Arturo Jauretche, él siendo un chiquitito, los recuerdos que le quedaban, ¿no? Con su tío. Y bueno, fuimos aprendiendo, pero la importancia de seguir dando esta discusión sobre el pensamiento nacional y mantenerlo a Arturo Jauretche en lo alto. Yo recién, mientras te escuchaba, pensaba, por ejemplo, toda esta semana estuve viendo en los canales que compró Disney TV, que creo que compró ahora ESPN y demás. Bueno, hay toda una programación que no para nunca, todo deporte, y sobre todo en la Copa América, Eurocopa, estuvieron con eso todo el tiempo, y no sé de dónde sacan la guita, que tienen equipos totalmente profesionales, en distintos turnos, hablando todo el tiempo, tratando la Copa América y tratando la Eurocopa. Y una frase que acuñaron y fueron repitiéndola hasta el cansancio, una es que te obligan a decir Países Bajos. Yo le digo Holanda porque no me van a convencer, porque ellos te meten que tenés que decir Países Bajos. La otra es la selección Colombia. Pero toda la vida se dijo la selección colombiana. ¿Por qué dicen selección Colombia? Porque se les antoja y te lo imponen. No, porque ahora vamos a hablar con la selección Colombia. Y no me suena al oído. Y me revelo. Y la última que escuché fue el Last Dance de Di María. Yo me lo imagino a don Arturo Jauretche, ¿no? Terminando la cena con ESPN prendido porque los sobrinos quieren mirar ESPN, ¿no? Si lo tuviéramos hoy, ¿no? Terminando la cena y escucha el Last Dance de Di María. Yo no sé si se quedaría callado, ¿eh? Chicos, ¿por qué no dicen el último baile? Los haría pensar, claro. Intentaría hacerlos pensar. Parece una pavada, pero para mí no es una pavada. Porque nos están... No, y la Ajá. Sí. Decime. No, esto que decís, no, la colonización pedagógica, la colonización cultural es enorme. Es enorme. O sea, sí, Jauretche en ese sentido era muy duro. Y no solamente por las terminologías en inglés, ¿no? Sino esto que decimos, a lo que va, porque no es inocente que hagan eso. No es un modismo solamente. Claro. No, lo hacen a conciencia y lo hacen con el propósito de una instalación de aquellos latiguillos que quieren que la gente empiece a repetir a lo loco después. Ahora vos decís Last Dance y todos saben de qué estás hablando. Pero bueno, es el poder de fuego que tiene, es una boca enorme de fuego y metiéndose con una cuestión que es el fútbol, que a todos nos apasiona, y bueno, y allí te van formando. Acá me está marcando Ronnie, me recuerda, Ernesto Jauretche, es el entrevistado que tuvimos, el sobrino. Ernesto, sí. Sí, hablamos el 18 de agosto de 2023 con él. Bueno, buen dato, estuvimos hablando con él y lo bien que haces, Diego, de permitirnos, lo bien que haces de divulgar y defender el legado y sostener la vigencia, porque ahí está la clave, la vigencia de don Arturo Jauretche. Y nosotros agradeciéndote este tiempo y esta posibilidad de pensarlo a Arturo Jauretche. En 2024 y en el 2070 hay que pensar a Jauretche, porque en el 2070, Diego, no sé dónde vamos a estar, pero nuestros hijos, nuestros nietos van a seguir peleando, Dios mediante, por el pensamiento nacional y por la felicidad del pueblo. Y Jauretche, más allá de que hayan pasado tantos años, o que incluso que hayamos pasado nosotros, será importante sostenerlo como un bastión del pensamiento que también necesitarán nuestros nietos. Sí, tal cual, porque, digamos, vuelvo a ser reiterativo en este sentido para yo siempre intento instalar esta idea, ¿no? De partir de nuestra propia realidad.
Muchas veces, vos pusiste el ejemplo esto del fútbol, pero si lo extrapolamos a todos los sentidos de la vida en general, ocurre lo mismo, ¿no? Tratan de instalar cuestiones que funcionan en otros lados, principalmente en Europa y Estados Unidos, que no encuadran en nuestra realidad. Esto es así de sencillo, no encuadran en nuestra realidad. Entonces hay que volver a pensar nuestra realidad desde donde estamos nosotros, y no en un sentido metafórico. Mira, Jauretche en el manual de Sonceras, ¿no?, cuando habla de la inferioridad del nativo, ¿no?, esta soncera, ¿no?, como que nosotros somos inferiores a Europa o a Estados Unidos. Y yo te pongo un ejemplo. Los argentinos son vagos porque duermen la siesta. No hay que laburar porque esta cuestión de la productividad, etcétera, etcétera. Bueno, yo siempre digo lo mismo: traer un alemán y que se ponga a trabajar en Santiago del Estero a las 2 de la tarde, con 50 grados de temperatura. O sea, no sé si se entiende la idea. Claro. Es decir, la realidad de nuestro país también implica esa cultura. Y esto muchas veces no se entiende. O cuando nos ponen el sistema educativo de Finlandia, que es buenísimo, que es genial, uno estudia un poco cómo funciona y es una maravilla. En Argentina eso es inaplicable. Claro. Y muchas veces, y más que nada los académicos piensan de esta manera, ¿no? Como la teoría es buena, tiene que funcionar en la realidad, pero nuestra realidad es distinta a la de Finlandia. Entonces lo que hay que hacer es tomar esas buenas ideas y ver cómo las aplicamos acá, teniendo en cuenta nuestra realidad. Y eso lo extrapolamos a todos los aspectos de la vida, y siempre va a haber el mismo problema. Cuando la teoría y la idea se choca con la realidad concreta, no funciona. Esto es así acá y en la China. Digo, ¿qué lo hizo brillar tanto? Bueno, quizá te voy a invitar generosamente a que hagamos una suerte de redundancia, ¿no?, de lo que ya venimos relatando, pero me viene esto a la cabeza y me parece importante recalcar que de ninguna manera Arturo Jauretche contaba con el apoyo del poder en la Argentina. No era el poder el que quería hacerlo resaltar en su tarea escribiendo y demás. ¿Cómo puede ser que un hombre como Arturo Jauretche, que defendía un modelo de país del 45 al 55, que escribió, que era crítico del general Perón, pero acompañaba al gobierno, ¿cómo puede ser que brille tanto una persona que eligió estar en el lugar más difícil que un pensador puede estar, que un escritor puede estar? ¿Cómo puede ser que vaya superando y sobreviviendo las generaciones? ¿Cuál es el toque de Arturo Jauretche? Bueno, Jauretche, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? En principio, un dato, digamos, objetivo, en esa época, todos estos pensadores nacionales, los malditos, ¿no?, que Jauretche hablaba, que eran ocultados, eran silenciados por la superestructura cultural, o sea, no salieron en televisión. El único que salió en televisión, por ejemplo, es Jauretche, porque tuvo mucho éxito con El Medio Pelo, su libro El Medio Pelo en la sociedad argentina, y empezó, aparte era un tipo polémico, él iba a los canales de televisión y se peleaba, defendía estas ideas de manera vehemente, entonces eso gustaba, entonces pudo instalarse. Pero respondiendo específicamente a tu pregunta, y vuelvo a lo mismo, desgraciadamente, porque los problemas que abordaba Jauretche siguen siendo los mismos, los problemas centrales. Entonces, como Jauretche nos enseñó una forma, un modo de pensar, por eso es tan vigente su pensamiento y por eso continúa. Ahí está. Por supuesto, por muchos militantes, compañeras, pensadores, que divulgan, ¿no?, su pensamiento. Yo siempre lo pongo de ejemplo a Norberto Galazo, porque es su principal biógrafo. Pero uno lee a Jauretche hoy y las ideas de Jauretche sirven para el día a día de hoy. No queda como un texto en una letra muerta de, bueno, uno lee a Jauretche para saber las ideas de Jauretche, sino esas ideas nos sirven hoy. Casi respondiendo a tu pregunta, creo que por eso sigue tan vigente, por la utilidad del aporte, del gigantesco aporte que hizo Jauretche. No sé si respondí tu pregunta. Absolutamente.
Absolutamente. Diego, bien, comenzamos a cerrar esta maravillosa nota que nos permite hablar y poner en el centro de la escena algunos minutos a este enorme personaje del pensamiento nacional, del peronismo, a don Arturo Jauretche. Háblanos un poquitito de vos, como para ir cerrando. ¿En qué estás? ¿En qué trabajos estás? ¿Estás pensando escribir algo? ¿Estás terminando de escribir algo? ¿Cómo es tu presente? Bueno, yo publiqué ya hace casi un año, en agosto del año pasado, un libro sobre, bueno, precisamente, recién lo nombramos, sobre Norberto Galazo, historiador, ensayista, pensador nacional, Ujú, discípulo de Arturo Jauretche. ujú. Creo que te Sí, entrevistamos en esa oportunidad, me parece, ¿eh? sí, cuando salió, incluso un mes antes de que salga el libro, ya cuando estaba ahí en imprenta, Mira digamos, vos, recuerdo. mira vos. Eh, bueno, yo soy docente y ahora estoy trabajando, pero falta muchísimo en un futuro libro sobre el peronismo. Porque yo creo que una de las cosas más importantes que hizo el poder dominante, no el poder hegemónico en nuestro país y efectiva, es desvirtuar absolutamente lo que es el peronismo. Ujú, O sea, hoy muchísima juventud y no tanta juventud, cuando hablan de peronismo, dicen cosas que no tienen nada que ver con el peronismo. Y esto no es porque los jóvenes son ignorantes en el sentido de que no leen, sino que cuando uno va a la mayoría de los libros sobre el peronismo, es desde una mirada europea. Se analiza siempre de izquierda, derecha, comunismo, fascismo, esas categorías europeas que acá en Argentina son obsoletas para analizar el peronismo. Y esa es una de las principales, digamos, victorias que tiene el poder dominante en la Argentina, digamos, mentir sobre lo que significa el peronismo. ujú, Yo estoy trabajando, falta todavía para eso, ujú, en un libro sobre el peronismo, tomando los principales conceptos ujú. y realizaciones de Perón, siempre, como digo, ¿no? Esto, como decía Jauretche, trayéndolo al presente para pensar el futuro, ¿no? No simplemente como una cuestión historiográfica. Qué interesante. Bien, Diego, estaremos muy atentos. Queremos que charlar de nuevo para que nos cuentes cómo avanza ese libro. ¿Te parece? Sí, claro, a disposición. Dale, dale. Diego, gracias. Un placer conversar con vos una vez más. Nos dejás siempre mensajes profundos, que es lo que buscamos. Y bueno, y estamos todos de acuerdo con que hay que reivindicar y hay que traer al presente y al presente diario y con el libro ahí en la mesita de luz de Jauretche antes de dormir, un capitulito y al sobre. Eso nos mantiene vigentes el estado de ánimo también de luchar por las ideas, no dejar pasar. Cuando tiran un bolazo, en Entre Ríos dicen bolazo cuando alguien dice una pavada, no dejarla pasar cuando tiran un bolazo y aprender a tener ese fuego interior, decir, ¿sabes qué? ¿Vos pensaste lo que acabas de decir? Y que se pudra un poquitito, ¿no? Hay que picantearla, porque si no es como que nos están arrasando los libertarios y demás, y pareciera que esa es la única forma de concebir a la Argentina y que todo este tiempo estuvimos equivocados. Pero gracias a Dios tenemos a Jauretche. Sí, y mira, y haciendo un aporte a lo que vos decías, Jauretche en esto que vos decís era muy concreto. Él decía que el arte de nuestros enemigos es entristecer a los pueblos, porque los pueblos deprimidos no vencen. Entonces Arturo decía que nosotros venimos a combatir por el país alegremente, porque nada grande se puede hacer con la tristeza, ¿no? Que es esto que vos decías, Jauretche lo tenía muy claro. Maravilloso, maravilloso. Diego, te mandamos un fuerte abrazo desde Radio Lateral. Muchas gracias, saludos a todos. Hasta pronto. Conversamos, es un lujo que nos hemos dado, con Diego Eloy Ramírez. Él es, un compañero que trabaja y pone siempre en primer lugar la discusión del pensamiento nacional a través de la divulgación de material. Un libro, por ejemplo, publicado el año pasado, El último maldito, conversaciones con Norberto Galazo. Ahora se prepara, hay que animarse para hacer un libro del peronismo, porque después... Claro, cuando se revisa el material, la paleta del peronismo, ¿viste? Él mismo lo dijo, hay errores muy grandes que se cometen en nombre del peronismo. Bueno, el libro va a apuntar a eso. Me parece maravilloso. El licenciado en periodismo y docente universitario Diego Eloy Ramírez.